En las profundidades del misterio, donde la realidad se entrelaza con lo incomprensible, yo, narrador oscuro, les doy la bienvenida a un viaje por senderos sombríos de la imaginación. No olviden suscribirse y darle me gusta para ser partícipes de cada giro inesperado en esta historia de terror. Hoy, les invito a sumergirse en una narrativa donde el terror y lo inexplicable se dan cita en un final inolvidable. Bienvenidos a Cualquier Cosa Terror. En el corazón de Puerto Rico se oculta un secreto ancestral en las espesuras del Bosque Nacional El Yunque. La leyenda habla de una criatura, un ser espectro que acecha en la neblina y que ha sido evitado cuidadosamente por los lugareños durante generaciones. Carlos, un estudiante de biología de la Universidad de Puerto Rico, siempre había sentido fascinación por el yunque. Su interés científico se mezclaba con una sed de aventura. Armado con su curiosidad insaciable y un profundo respeto por los misterios de la naturaleza, se adentró en la espesura del yunque bajo el manto protector de la noche. La luz de la luna, filtrándose a través de las copas de los árboles, le ofrecían una visión etérea del bosque, donde cada sombra parecía cobrar vida propia. Mientras avanzaba, los sonidos del bosque se intensificaban. El crujir de las hojas bajo sus pies, el susurro del viento entre los árboles y el distante llamado de una lechuza. Carlos se sentía parte de ese mundo secreto, un intruso en un reino olvidado por el hombre. La niebla, espesa y húmeda, comenzaba a envolverlo, ocultando el camino a su espalda y revelando un paisaje cada vez más desconocido y siniestro. Los sonidos familiares del bosque dieron paso a algo más inquietante. Ecos extraños resonaban entre los árboles, como si algo o alguien imitaran los sonidos del entorno. Carlos, tratando de mantener la calma, atribuyó estos sonidos a su imaginación, exacerbada por la soledad y el entorno desconocido. Pero entonces, algo cambió. Un paso pesado, arrastrado, rompió la armonía natural del bosque. Cada nuevo paso resonaba con una claridad perturbadora, acercándose a Carlos desde la espesura de la niebla. Él, paralizado por un instinto primordial de miedo, apenas se atrevía a respirar. La linterna en su mano temblaba, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de su terror. En un acto de valentía, o quizás de locura, Carlos apuntó la linterna hacia la fuente del sonido. Por un instante, creyó ver una figura alta, distorsionada, una silueta que se desvaneció tan rápido como apareció, dejándolo en duda de si había sido real o producto de su mente aterrada. Decidió avanzar, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Cada paso lo llevaba más profundo en la niebla, y con ella, en el misterio que envolvía el yunque. La sensación de estar siendo observado crecía, una presencia que no veía, pero sentía. Un susurro apenas perceptible que lo llamaba a adentrarse más y más en la oscuridad. La noche en el yunque era un ente vivo, un susurro ancestral que hablaba de secretos y peligros. Carlos,
ahora completamente sumergido en este mundo de sombras y ecos, comenzaba a comprender que había cruzado un umbral invisible, entrando en un dominio donde la realidad se entrelaza con leyendas y donde cada paso podría ser el último en el camino de la comprensión o de la perdición. La noche se consumía lentamente y con ella la valentía inicial de Carlos se disipaba en la oscuridad del yunque. Decidió establecer un campamento improvisado, con la esperanza de que la luz del día trajera claridad a su aventura y disipara las sombras que jugaban con su imaginación. Sin embargo, el sueño era un lujo que la inquietante atmósfera del bosque le negaba. Acostado en su tienda, Carlos escuchaba los sonidos nocturnos del bosque, cada crujido y susurro amplificado por el silencio y la expectativa. Acostado en su tienda, Carlos escuchaba los sonidos nocturnos del bosque, cada crujido y susurro amplificado por el silencio y la expectativa. De repente, un sonido diferente, casi imperceptible al principio, comenzó a invadir la noche. Eran pasos, suaves pero firmes, acercándose a su campamento. Carlos agarró su linterna con una mezcla de miedo y determinación, preguntándose si sería algún animal curioso o algo más. Al asomarse, la luz de su linterna cortó la oscuridad, revelando brevemente una figura que se escondía entre los árboles. Era alta, demasiado alta para ser humana, con movimientos que desafiaban la lógica natural. Carlos intentó enfocar mejor, pero la figura se desvaneció en la neblina, dejándolo en duda de si lo que había visto era real o un truco de su mente aterrada. La noche se arrastró y con ella la sensación de estar siendo observado se intensificó. Carlos apenas podía mantener los ojos cerrados. Cada pequeño sonido lo sacaba de su inquieto sueño. En sus momentos de semiconciencia, soñó con un rostro sin ojos, una sombra que susurraba promesas y advertencias en un idioma olvidado. Al amanecer, exhausto y confundido, Carlos salió de su tienda para encontrarse con un bosque transformado. La luz del sol apenas lograba penetrar la densa neblina, creando un ambiente surrealista. Decidido a encontrar respuestas, exploró los alrededores y descubrió algo que heló su sangre. Huellas no humanas, profundas y perturbadoras, que parecían dirigirse hacia el corazón del bosque. Siguiendo estas huellas, Carlos se adentró más profundamente en el yunque. La niebla se espesaba, reduciendo su mundo a un pequeño círculo de visibilidad. Fue entonces cuando la criatura se reveló de nuevo, esta vez claramente visible a la luz del día. Era un ser de pesadilla, una figura esquelética con piel pálida y ojos que ardían con una luz innatural. Carlos, paralizado por el terror, apenas podía creer lo que veían sus ojos. La criatura se acercó lentamente. Sus movimientos eran fluidos, casi elegantes, en un contraste perturbador con su apariencia terrorífica. En ese momento, Carlos comprendió que había encontrado el corazón del misterio del yunque. Una verdad que había más allá de la comprensión humana. Un encuentro que cambiaría su destino para siempre. Carlos se encontraba inmovilizado por el terror y la fascinación. La criatura
Un ser que parecía haber emergido de las mismas entrañas de la leyenda lo observaba con una mirada penetrante, donde ardía una luz sobrenatural. Era un ente de otro mundo, un guardián ancestral del bosque, cuya presencia desafiaba toda lógica y comprensión humana. La criatura comenzó a hablar, no con palabras, sino directamente en la mente de Carlos, en un lenguaje que, aunque desconocido, resonaba con una verdad ancestral. Le reveló secretos del bosque, historias de tiempos olvidados cuando la línea entre el mundo humano y el reino espiritual era más delgada. Carlos, atrapado en este trance, comenzó a sentir cómo su propia esencia se entrelazaba con la niebla, como si la criatura y él se convirtieran en uno. La transformación era a la vez aterradora y extática. Carlos sentía su cuerpo y su mente expandirse, conectándose con el bosque de una manera que nunca había imaginado. Visiones de otros tiempos, otros espíritus del bosque fluyeron a través de él. Era un torrente de conocimiento y terror que lo consumía. La criatura lo guió hacia un claro en el bosque, donde antiguos símbolos estaban tallados en las rocas. Allí, Carlos realizó un ritual ancestral, un rito de paso que lo uniría a la sombra del yunque para siempre. Con cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, sentía como su humanidad se desvanecía, dando paso a algo nuevo, algo eterno. En los últimos momentos de su transformación, Carlos tuvo una visión de sí mismo, ya no como un hombre, sino como una extraña extensión de la criatura, una nueva sombra entre las antiguas. Su último pensamiento humano fue una mezcla de asombro y resignación ante su destino. Había buscado el misterio y lo había encontrado, pero a un costo que nunca imaginó. El nuevo ser que una vez fue Carlos se levantó, sus ojos brillando con una luz inhumana, mirando el mundo desde una nueva perspectiva. Era el guardián más reciente del yunque, una parte viva de sus leyendas y misterios, condenado a vagar por la eternidad en las sombras del bosque. El viaje de Carlos ha llegado a un fin inesperado, transformado por los secretos del yunque. ¿Qué piensas de este desenlace? ¿Es una bendición o una maldición? Compartan sus pensamientos y sigamos explorando juntos los misterios que aguardan en las sombras. Recuerden, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay algo más por descubrir. Esto fue Cualquier Cosa Terror.